El Dios de la vida. Desde hace 2000 años, la humanidad cuenta la historia de Jesús y de sus discípulos. Después de que fueron concluidas las escrituras de la Biblia, muchos acontecimientos fueron narrados con el testimonio de la vida en comunidad de los cristianos. Cada vez que dos o más personas están reunidas en el nombre de Jesús, allí se puede encontrar una Biblia abierta. Mediante la fe en Jesús, Dios se vuelve nuestro Padre. Por eso, la obediencia que le ofrecemos no viene solamente de nuestra relación con Dios, como nuestro legislador soberano, sino también de una relación como la de un hijo con su padre. Mediante la fe en Jesús, aquel que cree, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que habita en él, recibe el impulso interior para cumplir la ley de Dios. Es la fe que transforma nuestro espíritu y nos ayuda a cambiar las acciones pecadoras del cuerpo. Cambia nuestro corazón. Lo que nos distingue también como un seguidor de Jesús, de un seguidor de cualquier otra doctrina, es el amor. Un amor abnegado, que da sin esperar nada a cambio. Escrito está, aquel que dice: amo y adoro al Señor mi Dios, y hago todo lo que Él me pide, pero en realidad vive haciéndole mal a sus semejantes, es un mentiroso. Y engañarse a uno mismo es siempre la peor mentira. El propio Jesús, conociendo la triste realidad humana, dijo: no todo aquel que me llama Señor aquí y Señor allá entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es exactamente por eso que la historia de Jesús, cada vez que se lee desde hace 20 siglos, tiene siempre alguna cosa nueva y más profunda para enseñarnos.
La sensibilidad de Lucas. La mejor narración del nacimiento de Jesús fue escrita por Lucas. El autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles era un médico, y aunque no conoció a Jesús personalmente, fue un gran compañero del apóstol Pablo. Lucas era sirio, y es por eso que se dice que él habría sido el único autor del Nuevo Testamento que no fue judío. Un hombre culto y observador, él escribió los dos libros para dar el Evangelio a Grecia. Lucas fue diferente que los otros en muchos aspectos. Poseía una cultura más amplia, amaba lo bello, el arte de hablar en público y la filosofía. Era el hombre perfecto para hablar de Cristo a los griegos. Es por eso que en el tercer evangelio el elemento humano se ve en conexión profunda con la revelación de Dios. Mateo introduce a Cristo con los judíos como rey. Marcos lo presenta a los romanos como el siervo de Dios, y Lucas habla de Jesús a los griegos como hombre perfecto. En el tercer evangelio vemos al Señor Dios asumir las condiciones de la vida humana y sujetarse a las contingencias del hombre. Al mismo tiempo, hay que recordar que el mismo evangelio muestra un profundo contraste. Hay una gran diferencia entre Jesús, el Hijo de Dios, y los hombres, una diferencia absoluta. La naturaleza humana es marcada por la impureza, pero el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, era puro, era santo. Antes de la caída del hombre en el jardín del Edén, el primer hombre, Adán, era inocente. Pero Jesucristo era santo. Tal vez por eso que el doctor Lucas nos dio información detallada sobre el nacimiento milagroso de Jesús. Tenemos que agradecerle a Dios porque fue un médico quien nos trajo el testimonio principal de este acontecimiento. Jesucristo, el creador del universo, llegó al mundo como cualquier hombre. Este es el mayor misterio de la fe. El nacimiento de Jesús. El emperador César Augusto promulgó un edicto en todo el Imperio Romano. Todos deben ir a la ciudad de su nacimiento para ser registrados para un censo.
El primer censo se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria y no estaba actualizado. La orden del emperador llegó a Nazaret un poco antes de completarse el tiempo de María para dar a luz al niño Dios. Justo en medio de su jornada de trabajo, en un día de mucha labor, José recibió el comunicado en la carpintería. Su rostro se llenó de preocupación. Viajar hasta Belén. Y en este momento será bien difícil para mi mujer. ¿Y qué de mi hijo? Irá a nacer fuera de casa. José y María viajaron de Nazaret, en Galilea, hasta una aldea bonita llamada Belén, que está en la región de Judea, donde el rey David había nacido. José fue a registrarse a ese lugar, pues era descendiente directo del antiguo rey de Israel. El viaje llevó casi una semana. Durante el día, ellos andaban y en la noche dormían al aire libre. Cuando vio la ciudad de sus antepasados, José suspiró y por un momento se sintió una persona importante en la historia de su pueblo. Si no fuera por el dominio político del Imperio Romano, el rey de Israel hubiera sido él, José, el carpintero de Galilea. Finalmente llegaron. José observaba todo con mucho cariño, las calles, los edificios, las casas, las personas. Ya era el atardecer y estaban buscando un lugar donde hospedarse, un lugar simple para pasar la noche con María. Buenas noches, señor. Quisiera un cuarto. Mi mujer está a punto de dar a luz y necesita cuidado. Qué lástima que no hay más lugar aquí, señor. Con esta orden del emperador, la hospedería está llena. Pero amigo, por favor, solo un lugar. Mi mujer va a dar a luz. Lo siento mucho, pero no hay nada que pueda hacer. José abrazó a María en un gesto de protección y salieron tristemente. La decepción invadió sus corazones. Una persona que observaba de lejos se dio cuenta del problema. No pueden quedarse por ahí, sin lugar para dormir. Tienen que tener cuidado. Conozco un lugar donde pueden pasar la noche. El lugar que les mostró era un establo, sucio, olía mal, un abrigo para animales.
José limpió el lugar de la mejor forma posible y ayudó a su mujer a acostarse. Y fue en ese lugar, en un establo, que María dio a luz a su hijo, aquel que revolucionó la historia de la humanidad, Jesús, el Mesías prometido. Todo simplemente pasó en un silencio profundo, pero el mundo necesitaba saber. Dios lo anuncia a los pastores. En aquella noche silenciosa y fría, en las colinas, cerca de la ciudad de Belén, unos pastores estaban alrededor de una fogata. Ellos pasaban la noche en los campos, cuidando de sus rebaños. Para ellos, aquella era una noche cualquiera. Ellos tenían que cuidar de sus ovejas. Cuanto más gordas y bonitas, mejor precio conseguían al venderlas en el templo de Jerusalén, donde serían ofrecidas en sacrificio. De repente, una luz fulgurante brilló en el cielo. Era como si las fogatas se habían multiplicado en millares, y los pastores tuvieron gran temor. No tengan miedo. Les traje la mejor noticia del mundo. Nació el Rey de Israel, el Mesías prometido. No se sorprendan. Lo van a encontrar en un lugar muy simple, en un establo, sin ninguna comodidad material. El niño Dios duerme en paz en un pesebre. Y en aquel instante apareció junto al ángel poderoso una multitud de ángeles, un verdadero ejército celestial. Y todos cantaban himnos de alabanza a Dios. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los ángeles desaparecieron tan misteriosamente como habían aparecido. Al poco tiempo, el cielo volvió nuevamente a la oscuridad y al silencio. ¿Será que fue un sueño? Vayamos deprisa a Belén. Vayamos a conocer a nuestro rey. Apresuradamente fueron al establo. He ahí que encontraron el niño Jesús en pañales, acostado en un pesebre. Vieron a José ocupándose de proteger al niño del frío y se dieron cuenta de que María no decía nada.
solamente lo guardaba todo en su corazón. Los pastores volvieron al campo, cantando himnos de alabanza a Dios por lo que habían visto. Todo pasó como el ángel les había dicho. Ellos les contaron a muchas personas sobre el niño y de lo que habían visto. Y todos los que oían, se maravillaban. El nombre de Jesús. Una semana después, cumpliendo la ley de los hebreos, llegó el día de la circuncisión del niño. Entonces, sus padres lo llevaron al sacerdote. José estaba muy contento. El nombre de mi hijo es Jesús. Este nombre se lo había puesto el ángel Gabriel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de María y de José, conforme a la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo ante el Señor, como está escrito en la ley. Todo varón será separado y dedicado al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, 2 tórtolas sacrificadas. Cuando llegaron a la casa de Dios, algo pasó que marcaría a la pareja para siempre. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido prometido por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Mesías que vendría a salvar al pueblo de Israel. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo junto al niño Jesús. Simeón, ya con las manos temblorosas, lo tomó en sus brazos y sintió que había llegado la hora. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme tu palabra, porque estoy viendo la salvación con mis propios ojos, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a todos los que no son judíos, una luz para darle gloria al pueblo de Israel. Los padres del niño se maravillaron con las palabras de Simeón con respecto a Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a María: Este fue escogido por Dios para la destrucción y para la salvación de muchos en Israel. Él será una señal de Dios, y muchos hablarán contra él, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y la tristeza, mi hija, traspasará como una espada tu alma,
Estaba también ahí una profetisa, Ana, viuda, de edad muy avanzada. Su esposo había muerto solamente 7 años después de casarse, y estaba con 84 años de edad, y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y día con ayunos y oraciones. En aquel momento en que Simeón estaba bendiciendo a la familia de José, llegó Ana y empezó a alabar a Dios y a contar de las maravillas del niño Jesús. Después de haber cumplido todo lo escrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Dios advierte a los reyes del Oriente. No eran solamente los judíos que ansiaban la llegada de un gran rey prometido por Dios. Hombres de gran sabiduría, de países distantes, también esperaban el nacimiento de aquel que vendría a gobernar el mundo con justicia y paz. Los científicos de la época estudiaban las estrellas y los planetas, siguiendo sus movimientos. Creían que por medio de ellos conocerían el futuro. Cuando Jesús nació, los reyes del Oriente descubrieron una estrella que brillaba en el cielo. Ella brillaba mucho más que las otras. Era la señal que esperaban. La aparición de esta estrella anunciaba el nacimiento del gran rey. Llevando oro, incienso y mirra, montaron en sus camellos y partieron en dirección de Israel. Fueron directamente al palacio de Herodes en Jerusalén. Majestad, ¿dónde está el niño? ¿Qué niño? Aquel que nació para ser el rey de los judíos. ¿Aquel que nació para ser el rey de los judíos? Vimos una estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes se turbó, pues tenía mucho miedo de perder el trono que le había sido dado por el Imperio Romano. Pero qué ridículo, ¿un niño? ¿Rey de los judíos? Bueno, veré lo que puedo hacer. Entonces, lleno de celos y descontrolado emocionalmente, convocó a todos los principales sacerdotes y profesores de la ley. Quiero saber dónde ha de nacer el Mesías. En la región de Judea, en Belén, Majestad. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes
Totalmente furioso, amenazó a los líderes de la población. Enseguida, llamó a los magos a una reunión secreta. ¿Pueden informarme el tiempo de la aparición de la estrella? Entonces, vayan a Belén. Necesito más informaciones al respecto de este niño. Y cuando hallen a este pequeño rey, por favor avísenme, pues también quiero adorarlo. Los visitantes se fueron. En el camino, una vez más, vieron la estrella, y así se sintieron más seguros, alegres y felices. Era una señal de Dios de que Él los estaba guiando por camino cierto. La estrella iba delante de ellos y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al entrar en la casa, vieron a Jesús con su madre y se sorprendieron con la simplicidad que reinaba. Todo lo que se veía en el cuarto era una joven mujer alimentando a su hijo. Humildemente tocados por la fe, se arrodillaron delante del niño Jesús y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. No tenían ninguna duda de que estaban delante del rey que por tanto tiempo fue prometido. Y fueron avisados en un sueño por un ángel de Dios que no volviesen a Herodes. José escapa para Egipto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enfureció y sintiéndose amenazado por el nacimiento del Mesías prometido, decidió inventar un plan para que el verdadero rey de Israel no sobreviviese. José dormía en Belén con su familia. Un ángel del Señor apareció en su sueño. Levántate inmediatamente, José. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes busca al niño para matarlo. Entonces José se despertó, tomó de noche a Jesús y a María y se fueron a Egipto. La familia permaneció ahí
hasta la muerte de Herodes. Entonces se cumplió lo que el Señor dijo por medio del profeta. Y llamé a mi hijo que estaba en la tierra de Egipto. La matanza de los inocentes. Herodes nunca más vio a los Reyes Magos, ni recibió noticias de ellos. Furioso, mandó un decreto con su ejército a Belén, con la orden imperial de invadir todas las casas, agarrar a cada niño hasta los 2 años de edad, congregarlos en lugar público y matarlos. Tomó esta decisión basado en la información de la aparición de la estrella a los Reyes Magos. Centenares de niños fueron masacrados. Cuántas lágrimas fueron derramadas por causa de la crueldad del rey. José, María y el niño Jesús estaban en camino a Egipto y por lo tanto libres de tanta maldad. Y así se cumplió la profecía que dijo el profeta Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación lloró y gemidos. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque todos estaban muertos. El niño vuelve de Egipto. Poco tiempo después de la matanza de los inocentes, Herodes murió. Un ángel del Señor se le apareció a José, aún estando en la tierra de Egipto, en un sueño. Levántate y vuelve a Israel con el niño y su madre. Aquel que quería la muerte del niño ha muerto. Y una vez más, emprendieron el viaje. Pero cuando supieron que Arquelao, hijo del rey Herodes, estaba gobernando Judea en lugar de su padre, tenían miedo de volver a Belén. Después de recibir más instrucciones de un ángel en un sueño, José siguió con su familia al norte. Volvieron a Nazaret, en la región de Galilea, donde vivían antes del nacimiento de Jesús. Y esto pasó para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. El Mesías será llamado Nazareno. Jesús a los 12 años. Todos los años, con la llegada de la primavera, los judíos iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, la fiesta de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Quien viajaba de lejos quería sus horas para relajarse y comer, para poder conocer nueva gente y dormir al aire libre. Eran gente de todos lados. Poco a poco se iban juntando con viajantes de otras ciudades
y juntos formaban una gran multitud, todos yendo rumbo al templo por las calles estrechas de Judea. A José y María les encantaba hacer este viaje y cumplir el ritual anualmente en el templo de Jerusalén. Cuando Jesús tenía 12 años, él viajó con sus padres. Cuando llegaron al final de la semana de fiestas, empezaron el viaje a casa. Pero Jesús se había quedado en Jerusalén. Sus padres no se dieron cuenta, pues pensaban que estaba entre el grupo de personas que viajaban juntas. Entonces pasaron todo el día sin preocuparse por él. Cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, empezaron a buscarlo por todas partes, entre los parientes y amigos. Pero nadie lo había visto en mucho tiempo, y nadie sabía dónde él se había ido. Y ahora, María, ¿dónde está nuestro hijo? Volvamos a Jerusalén, José, tenemos que encontrarlo. Y finalmente, 3 días después, lo encontraron. Encontraron a Jesús en uno de los patios del templo, sentado en medio de los maestros de la ley. Todos estaban maravillados con la inteligencia de Jesús y de cómo contestaba sus preguntas. Cuando los padres de Jesús lo vieron hablando, también se sorprendieron, principalmente María. Mi hijo, ¿por qué hiciste esto con nosotros? Tu padre y yo te estábamos buscando por todas partes. Me estaban buscando por todas partes. ¿Pero por qué? ¿No sabían que estaría en la casa de mi padre? No entendieron nada de lo que les decía. Jesús volvió con sus padres a Nazaret y continuaba siendo obediente a ellos. Y su madre guardaba todo esto en su corazón. Jesús crecía, no solo en estatura, sino también en sabiduría, delante de los hombres y delante de Dios. José le enseñó la profesión de carpintero a su hijo, y él aprendió a hacer cosas lindas con la madera. Esta es la última vez que la Biblia habla de Jesús antes de sus 30 años. Próximo CD. En el tercer CD hablaremos de la vida de Jesús después de los 30 años, su bautismo en las aguas del río Jordán, la tentación que el Maestro sufrió en el desierto y una síntesis del sermón de Juan el Bautista. Narraremos el primer milagro de Jesús en Canaán de Galilea. Vamos a reflexionar también en diversos sermones y milagros de curación que hizo Jesús en el comienzo de su ministerio en Galilea. Hasta la próxima.